gran revuelo hay en Bogotá por el Plan de Ordenamiento Territorial o POT, que muchos dicen va a transformar la ciudad, pero para mal, que se van a destruir barrios enteros para levantar rascacielos, que cambia el uso del suelo, abaratando los predios y obligando a la salida de sus pobladores, que se sepultará con concreto todo lo que huela a bosque y vegetación. ¿Es todo eso cierto? Bueno, pues vamos a hablar con el secretario de Planeación Distrital, Andrés Ortiz, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Señor secretario, qué gusto tenerlo. Usted es prácticamente como el cerebro detrás de todo este POT. Muchas gracias por la invitación, y yo creo que el POT es lleno de cosas buenas y muy positivas y muy contrario a lo que se ha dicho en algunos sitios. Bueno, pues lo tenemos aquí para que nos aclare todas esas dudas e interrogantes que hay. ¿Qué va a hacer el POT? Bueno, lo primero es que el POT tiene que asumir el reto de la vivienda que requiere Bogotá y sobre todo la vivienda de interés social. Quiero destacar esto, el POT habla de más de 800.000 viviendas, pero más del 50% van a ser viviendas de interés social y prioritario. Esto es más del doble de lo que pide la ley. La ley habla del 20% y Bogotá va a exigir más de la mitad de las viviendas en interés social y en interés prioritario. Y ese es el gran reto para que Bogotá deje de expulsar gente a la sabana, deje de obligarlos a que se hacinen en los barrios, ofrecer vivienda formal de interés social. ¿Quiere decir eso, en otras palabras, que se va a destruir para construir vivienda de interés social? No, el POT trae un equilibrio entre zonas que se densifican porque tienen espacio público disponible o transporte público masivo y zonas de crecimiento, de sano crecimiento, pero como lo muestra la imagen, crecimiento compensado, donde hay grandes zonas verdes, grandes parques y equilibrados con densidades altas. Ese equilibrio es el que hace que una ciudad tenga densidades sanas, pero mucho espacio público por habitante. Que se va a acabar y destruir el barrio 7 de agosto, que se va a acabar y destruir el barrio Modelia, La Esmeralda, Pablo VI. ¿Qué tan cierto es eso? No, eso tampoco es cierto. Bogotá ha tenido un proceso de lo que llamamos renovación silenciosa. ¿Qué significa? Que se ha venido dando norma y norma en muchos barrios, como puede ser El Lago, El Chicó, Cedritos, y se va construyendo, pero no se exige la infraestructura a cambio. Este POT, en cambio, exige espacio público para esa nueva norma. Este POT exige repotenciar las redes de acueducto y además lo permite donde hay grandes parques o donde hay transporte masivo, insisto. Pero supongamos esto corresponde a la zona del Parque Simón Bolívar, de Pablo VI, supongamos que fuera esta zona, sí, supongamos que fuera esta zona. Sí. Es decir, se van a tumbar edificios y casas para permitir construir rascacielos. Pero tampoco son rascacielos. Por ejemplo, la zona de La Esmeralda, que se ha hablado tanto, se va a permitir 8 pisos, pero tiene un gran parque, que es el Parque Simón Bolívar enfrente. O los grandes proyectos nuevos, como es esta imagen, y puede ser Lagos de Torca, va a tener el segundo gran parque metropolitano de Bogotá, el Parque Metropolitano Guaymaral, más de 150 hectáreas. ¿Qué significa? Nuevamente, calidad de vida, sana densidad, pero con el doble o más del espacio público para cada habitante de lo que hoy tiene la ciudad. Eso implica cambiar el uso del suelo, es decir, pasarlo de residencial a comercial, perjudicando la residencialidad de ese sector. Bueno, en el uso del suelo hay un planteamiento también muy interesante. Todas las ciudades del mundo están evolucionando hacia volver a tener unas ciudades con usos un poco más mezclados, donde más gente pueda tener a la mano el trabajo, la vivienda, la educación, el parque, donde menos gente tenga que desplazarse de manera metropolitana durante todo el día, y eso lleva a evitar problemas de cambio climático, de generación de gases de efecto invernadero, a mejorar la calidad de vida. Lo que sí trae el POT es que esos usos tienen una exigencia muchísimo mayor de mitigación de impactos. Por ejemplo, se ha hablado mucho de los bares. Sí. El bar no puede irse adelante, atrás, a un lado, al otro. Hay actividad residencial. Sí, es decir, para aclarar dos cosas. La primera, un habitante de La Esmeralda, de Pablo VI, de todos estos barrios que están en este momento con las alarmas encendidas, tienen que vender sus predios porque se les abarata el predio debido a que ustedes van a construir allí. Para nada.
Nadie tiene que vender, sencillamente el POT da una norma como la ha dado siempre. Lo que pasa es Pero que si ahora cambia el uso del está más suelo, se abarata un poco. No, al contrario, una de las razones de generación de plusvalía, que claramente viene desde la ley 388, es precisamente cuando aparecen otras opciones de uso del suelo. Pero insisto, la mezcla de usos es muy estricta en la mitigación de impactos. Solo está en las avenidas metropolitanas o en las avenidas intermedias y con unas restricciones de su desarrollo. ¿En avenidas? En avenidas, por ejemplo, en avenidas, aunque este es uno de los proyectos nuevos, y en los primeros pisos, con ¿se va a permitir tener bares ahí? Bares solamente en las grandes avenidas, insisto, y bares en los polígonos de alto impacto. Bogotá tiene, y es interesante conocer este dato, hoy en día más de 30.000 bares registrados en la Cámara de Comercio y solo 1.300, menos del 5% están donde se puede tener. Este POT tiene que asumir el reto de reglamentar y de poner en orden esas actividades. Es decir, ¿este edificio podría tener un bar aquí? Ese edificio, si está sobre un eje de transporte masivo, aquí no es el caso, pero si estuviera sobre una gran avenida, podría tener un bar con la condición de que, insisto, no haya área de actividad residencial ni a los lados, ni al frente, ni atrás. ¿Cómo es lo de los parqueaderos para estos edificios? Si se levantan nuevos conjuntos residenciales y demás en estas zonas, ¿van a poder tener parqueaderos en los condominios? Todos van a poder tener parqueaderos, los parqueaderos que quieran. La diferencia que tiene el POT es que podrá haber edificios en algunas zonas donde el mercado sienta que no hay demanda porque hay muy buen transporte o porque está muy central, sin parqueaderos. Como lo buscan las grandes ciudades del mundo hoy también, es desestimular lo máximo posible el uso del automóvil particular. ¿Esta imagen corresponde a qué? Esta imagen sí que es bien importante. Este POT es un POT que recupera también la trascendencia de los programas y proyectos. En el sur existe, y para que nos ubiquemos, esta es la Avenida Boyacá en el sur, esta es la Avenida Boyacá, allá está Usme, y esta es la Avenida Caracas en el sur, que viene por aquí. Aquí está el batallón de artillería, para que nos ubiquemos. Aquí está Usme, aquí está Ciudad Bolívar, aquí está Tunjuelito y aquí está Rafael Uribe. Estas minas llevan años. ¿Esas son minas? Son minas y ya hoy en día están ¿Minas de qué? Abandonadas, minas de recebo, minas de material de construcción. Y generan un gran vacío en el sur porque genera un aislamiento total entre Ciudad Bolívar y Rafael Uribe y entre Tunjuelito y Usme. Aquí, por ejemplo, hay otro gran proyecto que se llevará a lo largo de los años donde, como ustedes pueden ver, se hace otro gran parque metropolitano, también de 150 hectáreas, también más grande que el Simón Bolívar, como el Guaymalal en el norte. Pero va a haber equipamientos, va a haber zonas de generación de empleo, va a haber ciclorrutas, va a haber conexiones entre la Avenida Boyacá y la Caracas con Transmilenio. Hoy en día ir de Ciudad Bolívar a Rafael Uribe toma mucho tiempo a pesar de estar muy cerca. ¿No es eso, digamos, abrirle las puertas y volver la construcción un negocio para las constructoras? Porque van realmente a construir por toda la ciudad. Esa pregunta sí que me parece importante. Yo los invito a los estudiosos a que miren cómo este es el POT que más le exige a los constructores a cambio. Por ejemplo, Lagos del Tunjuelo, Lagos de Torca. Es por primera vez en el país que esos grandes proyectos son hechos 100% con recursos privados. Por primera vez donde los dueños del suelo van a tener que poner las vías arteriales, los parques metropolitanos, las redes de acueducto y alcantarillado. Sí. Todo tendrá que ser pagado por los privados. Es decir, si decide construir un edificio aquí, el constructor de 8 pisos, ¿qué tiene que hacer? Si fuera en el pasado, la ciudad hacía la ampliación de la Boyacá, la ciudad hacía esta avenida entre la Caracas y el parque metropolitano, los privados solo hacían el parquecito local, la calle del barrio y las redes. Ahora todo tiene que ir con cargo a los dueños del suelo. Y lo mismo pasa en los tendría que hacer más espacio público para la comunidad en la zona y demás. Ahora la norma claramente tiene un costo. Antes la norma era gratis. Ya la norma no es gratis. La norma tiene un costo. Tenemos a esta hora participación de nuestros televidentes. Mar 2000 dice, Juan Diego, ¿por qué no le hace esa inversión al centro de Bogotá? Allá todo es viejo. En el centro de Bogotá también hay un planteamiento muy interesante. Este POT
es el primero que ya va de la mano del PEMP, del Plan de Manejo Especial de Protección. La pregunta me parece bien importante porque en el caso del centro sí creo que es una mezcla de inversión privada con dineros públicos. Sí creemos que en el centro hay sectores de patrimonio que necesitan inversión pública y así está en el plan, porque no tiene esa generación, no tiene esas normas, sino que al contrario lo que busca es una protección que está en el Plan Especial de Protección. Reserva Forestal Van der Hamen. Esa sí que ha sido una de las mayores polémicas de esta alcaldía. Exacto. Usted quedaría, perdóneme que le diga, la percepción que se tiene entre la ciudadanía es el alcalde Peñalosa va a sepultar lo que queda de esa reserva con cemento y concreto. Bueno, esa pregunta me parece bien importante porque ha habido mucha desinformación. Lo primero, la reserva Thomas Van der Hamen queda igual, exacta, como está. 1.400 hectáreas protegidas, verdes, como está ¿Pero aprobada. cómo va a quedar igual, doctor, si van a permitir que se construya por ahí? No se va a poder construir en la reserva. No se va a poder construir en la reserva. En el POT queda como área protegida, tal cual como está definida. Hay que restaurarla, pero no se va a poder construir. Ahí es donde ha habido una desinformación. Tengo mis reservas. No, se lo garantizo. Lo único que tiene la reserva... Pero si permiten, por ejemplo, la ALO se iba a romper. Pero eso lo tenía. Eso no es nuevo. La ALO, permitir pasar la ALO lo tenía la reserva porque nosotros no estamos cogiendo la reserva decretada y su plan de manejo tal cual y así está en el POT. Igualita. No, por eso, pero entonces no va a quedar igual. Sí va a quedar igual. Pero si hacen la ALO... No, pero es que la reserva la tenía prevista. La tenía prevista. No le estamos cambiando a la reserva nada que no tuviera previsto. Estaba previsto, y ahí pero adentro no va a haber dentro de construcción. lo previsto está también que se afecte la reserva, digamos. Hay que reconocerlo. Pero lo que digo es, estaba previsto. Estaba previsto y se va a afectar la reserva. Se va a hacer la vía, sí. Bueno, hablemos del Parque río... Metropolitano Guaymaral. Perdóneme. Bueno, hablemos del río. Sí, ya. Hablemos aquí del río. Es que me parece... El río es fundamental en el POT. Bogotá le ha dado la espalda al río toda la vida. Cuando algo no se conoce, no se valora, y cuando no se valora, no se cuida, no se protege. Y eso le pasó al río Bogotá. Ya nadie va porque siempre ha sido la parte de atrás, la cloaca en la ciudad. El río ahora va a ser el centro de la ciudad-región para integrarse con todos los municipios vecinos. Pues se ve bonito ahí. Estamos diseñando ya todo un borde de río, está contratado, los diseños de ingeniería, un dragado para la navegabilidad, un parque metropolitano lineal a lo largo del río para que la gente pueda ir al río, le coja cariño al río, vaya a caminar al río. Y en este parque lineal va a haber equipamientos, seguramente ustedes recordarán que hay muchos barrios que con los años, barrios populares, llegaron hasta el borde del río, como Patio Bonito, como Lisboa en Suba. Ahora van a poder tener, además de ese gran parque, equipamientos como un colegio, como un hospital. ¿Se disminuye en todo caso ahí las hectáreas de vegetación y de bosque para permitir que se construyan corredores? Las hectáreas de vegetación y de bosque las tenemos que hacer, porque en esa zona del río también había una que se llama una zona de una zampa, pero no hemos hecho la tarea con juicio de volverlo un gran parque lineal. Pero digamos, si aquí debajo del... si hay senderos, sí. Si hay senderos, claro. Esto antes era bosque. Sí, o bosque vegetación, no, zona verde. Zona verde. Pero nosotros sí planteamos que y eso es bien importante, nosotros planteamos que las áreas verdes urbanas, como lo plantea hoy en día los estándares internacionales de urbanismo, deben tener la posibilidad de que los ciudadanos las usen, vayan, caminen, estén el domingo, tengan donde sentarse, vayan con la familia, no tenerlas como las tenemos hoy allá, donde nadie va, donde nadie conoce. Este río se tiene que volver lo más importante de Bogotá, Sabana. Es el secretario de Planeación Distrital, ya pues usted sabe el tiempo en televisión nos habría gustado, pero son más de 500 artículos, ni siquiera pudo el Consejo de Bogotá estudiarlo, imagínense nosotros explicarlo aquí en 15 minutos. Muchísimas gracias, doctor Ortiz, pero dicen que el alcalde Peñalosa tiene el esfero como usted en la mano listo para firmar el POT. El alcalde Peñalosa le lleva trabajando a esto 4 años. En este momento estamos en los tiempos del Consejo y por ahora el Consejo tiene la palabra. Sí, se ve muy bonito. Va a quedar muy bien. Sí, ¿por qué se tardó en todo caso tanto en hacerlo realidad o se tardará tanto? Porque los POTs tienen unas etapas muy grandes. La sola concertación con las autoridades ambientales toma un año.
la etapa de participación ciudadana. En este POT participaron más de 30.000 ciudadanos, hubo más de 500 reuniones con ciudadanos, con universidades, con gremios de participación, de discusión. Es un proceso de todos, un proceso largo, un POT para todos. Doctor Ortiz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, por echar lápiz en el tablero Caracol, por despejar tantas dudas. Bueno, y también pues quedan algunos de los interrogantes que trataremos de resolver en otras emisiones. Muchas gracias, doctor Ortiz. Bueno, muchas gracias.